Actualidad. Actualidad. CUT. Actualidad. Actualidad. CUT. Bienvenidos a una edición más de Actualidad CUT, el programa de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia que nos mantiene informados sobre el acontecer laboral, sindical y social en nuestro país. El presidente de la CUT, Francisco Maltés, habla hoy sobre el plan de acción de la central aprobado en la 67ª Junta Nacional y lo que viene en la negociación del pliego estatal. Editorial. El viernes 26 de febrero se realizaron centenares de movilizaciones de empleados públicos a lo largo y ancho del país y en Bogotá para erradicar el quinto pliego nacional estatal y el pliego de la FICOL. Estas marchas eran para radicar nuestras peticiones, pero también para expresar nuestra indignación contra el gobierno del presidente Duque y sus nefastas políticas. Vamos a seguir en la acción y en la movilización para finalizar estas el 28 de abril en un gran paro nacional contra las políticas de Duque. El 8 de marzo vamos a realizar movilizaciones a lo largo y ancho del país para reivindicar el papel de las mujeres y sus derechos y para continuar denunciando las políticas de este gobierno. El 24 de marzo acompañaremos el paro nacional campesino. Este paro es contra los tratados de libre comercio que han quebrado literalmente al campo y por supuesto también a la industria. Importaciones sin aranceles y productos subsidiados por los grandes países desarrollados. Los campesinos no tienen crédito barato, no tienen tecnología, no tienen vías de acceso y por eso apoyamos desde la CUT incondicionalmente el paro. El 9 de abril, Día Nacional de las Víctimas, realizaremos movilizaciones reivindicando la reparación colectiva y la reparación individual a las víctimas de la violencia en Colombia y realizaremos protestas en las primeras semanas de este mes, movilizaciones a lo largo y ancho del país. Y el gran paro nacional del 28 de abril será contra el nuevo paquetazo de Duque, reforma laboral, tributaria, pensional, el abandono al campo, la no negociación del pliego de emergencia. Vamos todos al paro nacional 28 de abril. Pliego de emergencia, salud y vacunas, pliego de negociación de los trabajadores estatales contra el nuevo paquetazo de Duque, reforma laboral, pensional y tributaria contra el referendo de Uribe y el impulso al referendo Chao Duque son los 5 ejes para la movilización social de la CUT en el 2021. Con la asistencia de más de 120 delegados de las subdirectivas de todo el país, se llevó a cabo el pasado 19 de febrero la 67ª Junta Nacional de la CUT, en la que se definió el plan de acción para el 2021. El evento inició guardando un minuto de silencio por los trabajadores que han fallecido víctimas del COVID. Continuó con un panel de coyuntura nacional en el que se analizó la situación política, económica y social del país y finalizó esta primera parte con los informes de Presidencia y Tesorería. Posteriormente, se definieron los 5 ejes centrales para la movilización social de la CUT en el 2021, los cuales son pliego de emergencia, salud y vacunas, pliego y negociación de trabajadores estatales, nuevo paquetazo de Duque, reforma laboral, pensional y tributaria, y el impulso al referendo Chao Duque. El balance de la Junta Nacional de la CUT orienta a que el movimiento sindical y a que la clase trabajadora salga en unidad y masivamente a oponerse a todas las reformas del gobierno neoliberal de Iván Duque. Por eso es necesario que sigamos trabajando mancomunadamente para exigir que se derogue el decreto 1174, se archive el proyecto de ley 010 que modifica el sistema de salud en nuestro país y exijamos juntos un modelo de salud digna para el pueblo colombiano. También es una oportunidad para que rechacemos el asesinato sistemático de líderes, lideresas sociales y firmantes del acuerdo de paz y se dé una solución política y negociada al conflicto armado.
Las principales movilizaciones de este primer semestre del año son por la negociación estatal, movilizaciones en todo el país el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el 11 y 12 de marzo la cumbre por la renta básica, la promoción el 7 de abril de una reunión simultánea de los parlamentos de Estados Unidos y Colombia por los 10 años del Plan de Acción Laboral. El 9 de abril, movilización nacional por vida, paz, democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque, reformas laboral, pensional y tributaria. El 24 de abril, paro campesino. El 28 de abril, un paro nacional contra la reforma tributaria por la negociación estatal y negociación del pliego de emergencia. Y un 1 de mayo masivo y unitario en defensa de los derechos de los colombianos. Entre el 1 y el 10 de marzo se desarrollarán seminarios regionales para analizar los temas centrales de los diferentes pliegos y los temas de interés colectivo. El 8 de marzo se conmemorará el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El 9 de abril se conmemora el Día de las Víctimas. El 28 de abril, gran paro nacional para exigirle al gobierno que cumpla lo pactado y además que discuta los pliegos que se le han presentado en las diferentes instancias. El 1 de mayo, día histórico de la clase trabajadora, se desarrollarán movilizaciones en todas las capitales de Colombia. Unidad para continuar enfrentando los estragos de la política del gobierno nacional es la invitación de la CUT a todos los colombianos en el presente año, en el camino de la construcción de una nación soberana, democrática y próspera, a través de una movilización masiva, democrática y pacífica. Con movilizaciones en todo el país se radicó el pliego estatal unificado y respaldado por miles de empleados, dando inicio a la negociación que beneficiará a más de 1.200.000 trabajadores. Con una masiva participación en todo el país en las movilizaciones que acompañaron la erradicación de los pliegos estatales, se dio inicio en el día de ayer a la negociación que beneficiará a cerca de 1.300.000 empleados estatales a nivel nacional y cuyos principales componentes son las plantas de personal, salarios, pliego unificado, principios de progresividad y no regresividad, cumplimiento de acuerdos, defensa de lo público y representatividad en las mesas. En Bogotá, la jornada inició a las 10 de la mañana con una movilización desde la Plaza de Bolívar hasta la Presidencia de la República, donde se radicó el pliego que tiene como centro el cumplimiento de los acuerdos, incremento salarial, defensa del patrimonio y la función social del Estado, y la regulación del trabajo en casa y del teletrabajo, impulsar la movilización social por el pliego de emergencia contra el paquetazo de Duque y la recolección de firmas del referendo Chao Duque. En el día de ayer, los servidores públicos de Colombia, a través de la CGT, la CUT y la CTC, presentamos nuestro pliego de solicitudes ante este gobierno para que sean analizadas y aprobadas en el contexto de la negociación nacional estatal estas nuevas solicitudes que conllevan a que después de un ciclo de pandemia, los servidores públicos demostramos al país que somos capaces ante las adversidades de suplir todas las necesidades que los colombianos requerimos. Es por eso que una vez más, en unidad con las 3 centrales más importantes del país, lograremos tener los mejores réditos para nuestros servidores públicos en cuanto a la carrera administrativa y una erogación salarial justa y digna para los servidores públicos de Colombia. El día 26 de febrero radicaron el pliego de peticiones del sector. Este pliego se caracteriza por tener 3 aspectos importantes. El primero, la política laboral, que tiene que ver con la ampliación de las plantas de las heces del orden nacional y territorial. Formalización y un punto importante, el reconocimiento del convenio 149 de 1977, que tiene que ver con el bienestar y las condiciones de trabajo del sector de enfermería. En la parte de política salarial que hace referencia al pago de la deuda que se tiene con los trabajadores y el reconocimiento de las nóminas de las heces por parte del Estado. Y la parte que tiene que ver con salud ocupacional en el marco de la pandemia de COVID-19, en el cual resaltamos el pago de las incapacidades por esta enfermedad profesional que ya está calificada por parte de las ARLs. Es necesario que el pliego nacional estatal se realice en la más amplia unidad alrededor de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, de la Federación Colombiana de Trabajadores FECODE y de las demás centrales
y federaciones sindicales. Por ello es necesario desarrollar e impulsar la movilización en la negociación estatal y además es preciso decir con mucha fuerza que la Federación Estatal Únete apoya el paro nacional convocado por la CUT para el 28 de abril. Sintra ONGs denuncia violación de la libertad sindical a 19 trabajadores por parte de Fenalco Bogotá. La organización sindical Sintra ONGs denuncia que en Fenalco Bogotá ya casi completan un año con el contrato suspendido cerca de 19 funcionarios, de los cuales 8 son afiliados al sindicato y algunos de ellos incluso cuentan con fuero sindical. La actitud de Fenalco contradice lo que ha venido pregonando durante la pandemia por el COVID-19, puesto que mientras exige la apertura y reactivación económica, a sus propios trabajadores los deja a la intemperie. Sintra ONGs quiere hacer una denuncia pública por los atropellos a los que vienen siendo sometidos los y las trabajadoras de la Federación Nacional de Comerciantes Seccional Bogotá-Cundinamarca, quienes han venido siendo sometidos a acceder o aceptar unos retiros voluntarios que en realidad tienen un trasfondo de lo que son unos despidos. Pero además de eso, el pasado mes de agosto fueron suspendidos los contratos de más de 13 trabajadores, dentro de los cuales se encuentran algunos que gozan de un fuero sindical, lo que quiere decir que hubo aquí una violación al Código Sustantivo del Trabajo. Por eso queremos exigir de parte de las autoridades y de todos los organismos competentes que velan por el derecho de los trabajadores para que intervengan en la situación. Hacemos un llamado inclusive a la Alcaldía de Bogotá para que revise el comportamiento de estos entes y ayuden a restablecer el derecho violado de estos trabajadores. No es justo que en medio del desarrollo de una pandemia mundial, en donde se ve golpeado flagrantemente y donde fueron golpeados mayormente los trabajadores, se sometan a este tipo de situaciones. Hoy se encuentran más de 40 familias en vulnerabilidad por el despido sometido de Fenalco. Por eso exigimos el restablecimiento de los derechos laborales de los trabajadores en Fenalco Seccional Bogotá. Actualidad. CUT. El sistema de comunicaciones de la CUT es el más amplio de una organización sindical en Colombia para la información de los trabajadores en el país. Por eso, los invitamos a seguirnos en nuestra página web www.cut.org.co y en todas nuestras redes sociales. En Facebook, Twitter, Instagram y YouTube nos pueden encontrar como CUT Colombia. También los invitamos a descargar nuestra aplicación CUT Colombia y a ver nuestro programa de televisión Actualidad CUT cada sábado en Canal Capital a las 9:30 am. Actualidad. CUT. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, raja al gobierno nacional nuevamente en el cumplimiento de la libertad sindical en Colombia. En el informe anual de la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se hizo un fuerte llamado de atención al gobierno colombiano sobre sus reiteradas violaciones a la libertad sindical. Los cuestionamientos se dieron en relación con las violaciones a los derechos humanos de los trabajadores, la vulneración al derecho de huelga, de negociación colectiva y la mala práctica tanto de los pactos colectivos como de los contratos sindicales. Recientemente, la OIT dio a conocer a nivel global el informe de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones que será analizado en la Conferencia Internacional del Trabajo a través de su Comisión de Aplicación de Normas. Esa revisión tiene como objeto el análisis de lo que los Estados miembros de la OIT, que son 187, han realizado en materia legislativa y práctica sobre la aplicación de convenios y recomendaciones. En el caso de Colombia se solicitaron 5 memorias, de las cuales solo 3 fueron presentadas, respecto del convenio 87 y 98 relativos a la libertad sindical y negociación colectiva y el convenio 144 referido a la consulta tripartita. El objetivo de ese informe es justamente dar a conocer los progresos que se han logrado en los Estados miembros que han ratificado los convenios, pero también los déficits y por tanto entonces la necesidad de mejorar la legislación y la práctica para lograr un mejor
cumplimiento y aplicación de esas normas. Este ejercicio es el mayor ejercicio democrático de fortalecimiento del Estado Social de Derecho y por tanto también de contribuir a la justicia social. La OIT cuestiona la persistencia en homicidios y amenazas contra miembros del movimiento sindical, reiterando que es apremiante la identificación y condena de los autores. Reprochó nuevamente la práctica de contratos sindicales y pactos colectivos. Se refirió de manera contundente al conflicto de intereses que se da en el contrato sindical cuando la organización de trabajadores se torna como empleador, pues ésta debería poder defender de manera independiente las reivindicaciones de sus miembros en materia de condiciones de trabajo, exhortando al gobierno a que tome las medidas necesarias, inclusive legislativas, para asegurar que esta figura no menoscabe los derechos laborales. Sobre el reciente informe de la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo, es necesario tomar en consideración la profunda preocupación por la continuidad de los supuestos de violencia antisindical en Colombia, la especial preocupación por la indebida utilización de contratos sindicales de manera prevalente en el sector salud que ha venido deteriorando el principio de libertad sindical, la preocupación por las restricciones al ejercicio de la huelga que integra el principio de libertad sindical como derecho fundamental reconocido en la Declaración de 1998 de la Organización Internacional del Trabajo. Y en materia de pactos colectivos, la necesidad de restringirlos cuando en la organización empresarial determinada exista algún sindicato. En esta medida es importante advertir la creciente preocupación de los organismos internacionales en materia del respeto a la libertad sindical en Colombia, que ha venido deteriorándose desafortunadamente progresivamente en nuestro país. Es importante además advertir la necesidad de ampliar el marco de cobertura de la negociación colectiva. Es importante reiterar que este marco se puede ampliar de manera preferible y transitable por conducto de la negociación sectorial preferiblemente. La distribución de las vacunas contra el COVID está siendo inequitativo. Una experta en la materia nos brinda sus apreciaciones. A Colombia no le ha ido bien por el pésimo manejo de la crisis sanitaria generada por el COVID-19. A esto se le suma el pésimo manejo al tema de la vacunación, pues terminamos siendo prácticamente el último país de este continente en adquirir las vacunas. Esto con el agravante de que las pocas que han ingresado, el gobierno las ha convertido en pretexto para realizar actos mediáticos y políticos. Para el país, este ha sido un espectáculo lamentable. En cuanto al proceso de vacunación, al plan de vacunación contra COVID-19, por supuesto este tema hay que verlo desde dos perspectivas, la perspectiva mundial en la que diferentes países están compitiendo por la compra de las vacunas y diferentes casas farmacéuticas están compitiendo por un negocio multimillonario de producción y venta de vacunas en el mundo. Por supuesto eso está mediado por contradicciones gigantes en términos de equidad, en términos de dominación, en términos económicos que todos ustedes pues deben tener claro. Y en el contexto nacional, pues digamos el proceso de vacunación ha sido manejado por el gobierno de una forma cuestionable, con una falta de transparencia por un lado, por el otro con una falta de control sobre el proceso de las vacunas, sobre la negociación con esta industria farmacéutica. Realmente el número de vacunas que ha llegado al país es bajo, fueron 50.000 en una primera entrega de Pfizer y 192.000 con Sinovac, y si ustedes recuerdan bien, para tener a la población vacunada, ese 70% de la población vacunada a finales del año, necesitamos casi 220.000 vacunas diario, o sea que este número realmente es un número bajo para esas metas que debemos tener de vacunación. Este mensaje en últimas además lo que quiere decir es que tenemos que seguir cuidándonos, que hay que seguir manteniendo las medidas de distanciamiento físico y de autocuidado, que hay que exigir además al gobierno que maneje bien todo el proceso de pruebas diagnósticas, de rastreo de contactos y que se potencie y se fortalezca toda la red hospitalaria y todo el proceso de salud pública en el país, mientras efectivamente hay una vacuna que tenga una cobertura amplia en el territorio nacional. Expertos analizan el informe presentado por la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, sobre falsos positivos. El pasado 18 de febrero, el país conoció el informe de la primera fase de investigación que lleva a cabo la Jurisdicción Especial para la Paz del llamado Caso 03, sobre muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado o falsos positivos. Antioquia, Costa Caribe, Norte de Santander,
Huila, Casanare y Meta son los 6 territorios críticos priorizados por la Sala de Reconocimiento en la primera fase de investigación del caso 03. Se empieza a develar una de las mayores tragedias de la vida colombiana. La Justicia Especial para la Paz ha dicho que son 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, mal llamados falsos positivos, asesinatos a manos de agentes del Estado, y que la mayoría de estas ejecuciones ocurrió en el gobierno del presidente Uribe, y él es el responsable principal, puesto que era el comandante de las fuerzas militares. La cosa además es de una vergüenza enorme, porque Uribe y el uribismo lo que están discutiendo ahora es la abultada cifra, y están discutiendo que son 2.000, lo que había dicho la Fiscalía, pero ocurre que la Justicia Especial para la Paz cruzó estos datos de la Fiscalía con los de las otras organizaciones internacionales o con otras instancias del Estado colombiano. Es un dato más corroborado, más comprobado, y es un dato ignominioso para la vida del país, pero ahora lo que sigue es establecer los máximos responsables de esto en el alta cúpula militar, y la responsabilidad indudable de la Presidencia de la República en esta tragedia colombiana. Esto hace parte de ese proceso de verdad, de justicia, de reparación, que nos llevará algún día a la reconciliación. El secretario general de la CUT habla sobre el IVA a la canasta familiar, que está incluido dentro de la reforma tributaria. Según los anuncios del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda, en la reforma tributaria se extenderá el IVA del 19% a todos los productos de la canasta familiar. El IVA es el impuesto más regresivo, llamado así impuesto al consumo, en todo el mundo. Y es más regresivo porque afecta a los sectores medios y de menos ingresos en la sociedad. Miren estos datos tan interesantes presentados por el economista Mario Valencia del Centro de Estudios del Trabajo. Si se extiende el IVA del 19% a toda la canasta familiar, el 47% del recaudo caería encima de la clase media de este país. El 26% del recaudo, ese peso caería sobre las clases vulnerables, que es esa clase media que tiende a bajar a los niveles de pobreza. Y el 19% del recaudo caería en los sectores más pobres del país. En cambio, en los ricos, óigase bien, en los ricos solo cae el 11% del recaudo. Por eso el pueblo colombiano debe asumir el llamado que estamos haciendo desde la Central Unitaria, el Comando Nacional de Paro y el Comando de las Centrales Obreras a movilizarnos. Los sindicatos de la rama judicial han aprobado su pliego sectorial, que hace parte del pliego nacional estatal. Humberto López nos presenta el informe del mismo. Los diferentes sindicatos a nivel nacional aprobaron en sus respectivas asambleas los pliegos sectoriales que integran el Gran Pliego Nacional Estatal, radicado el día de ayer 26 de febrero ante las diferentes instancias en el marco de la negociación que reglamenta el decreto 160. El 19 de febrero del presente año se realizó exitosamente la Asamblea Nacional de Delegados con carácter extraordinario y azonal judicial, en la cual se aprobaron los pliegos de peticiones que se radicaron el día de ayer ante el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura, con el fin de iniciar la negociación colectiva de trabajo en el marco del decreto 160 del 2014 para los años 2021 y 2022, y se designó un equipo de 6 negociadores probados que han demostrado su compromiso y lealtad con los intereses de los trabajadores judiciales. Por tanto, llamamos a todos los trabajadores para que estemos atentos y prestos a participar masiva y resueltamente en las jornadas de movilización que seguramente se van a requerir para lograr nuestro cometido, encabezadas por la Central Unitaria de Trabajadores, de la cual somos filiales, y en compañía del resto de confederaciones hermanas y organizaciones sindicales de la rama judicial, convencidos de que la movilización organizada y civilizada es el escenario adecuado para salir airosos en esta lucha gremial. Más noticias del acontecer laboral, sindical y social en Colombia, aquí en Actualidad CUT.
El Comando Nacional Unitario envió una comunicación al director general de la OIT, Guy Ryder, para solicitar su intervención urgente ante la reforma laboral y pensional que el gobierno colombiano ha impulsado mediante la expedición del decreto 1174 en agosto de 2020 y que entró en vigor el 1 de febrero de 2021. Por transgredir derechos fundamentales y normas vigentes en materia de seguridad social, pensiones y trabajo, implementando graves modalidades de empleo que vulneran además normas internacionalmente reconocidas en el marco de la seguridad social y el trabajo en condiciones dignas. Actualidad. La Central Unitaria de Trabajadores rechaza las amenazas de muerte contra Javier Bermúdez, presidente de la CUT Subdirectiva Atlántico. Hecho sucedido el pasado 20 de febrero. La CUT exige al Gobierno Nacional garantías para el ejercicio del derecho de asociación sindical y que se garantice la vida de este destacado dirigente sindical, quien lidera la defensa de los derechos de los trabajadores. Agradecemos su compañía en esta edición de Actualidad CUT. Los esperamos dentro de 8 días a la misma hora con más información sobre el acontecer laboral, sindical y social en nuestro país. Hasta entonces.